toca a mí como este honor que el rector me hace de pasarme a mí el micrófono para concluir el acto. Efectivamente me salto el protocolo, por lo tanto el rector me pone en este caso por delante de él, por lo cual muchas gracias, rector. Evidentemente a mí estos actos no es que no me gusten, me llenan de orgullo y de satisfacción, pero aprendí de mi familia la discreción, que en la vida había que ser discretos, honestos y trabajadores. Se fue la enseñanza que yo tuve con mis hermanos y entonces me gusta la discreción. Entonces esto rompe todo el principio de discreción. Y entonces, ¿cómo no me va a gustar este acto? Sería absurdo decir que no. Entrar por aquí y tengo que decir que han conservado, han guardado muy bien el secreto. No he conseguido. Sabía que se iba a hacer algo, pero no he conseguido que me explicasen nada. Lo cual agradezco más. Para mí ha sido emocionante entrar por aquí. Yo soy fácilmente emocionable y por lo tanto, si en algún momento se me flaquea la voz, os ruego que lo entendáis. Por lo tanto, gracias, y gracias muy especialmente a todos, por supuesto, ni a uno más ni a uno menos, pero valoro mucho a aquellos que habéis venido, compañeros que habéis venido de fuera. Esto es para mí, me he encontrado con sorpresas, no voy a citar porque me dejaría alguno, entonces no, pero todos los habéis venido de fuera. Hace poco, hace unos días, cuando se me hizo entrega del premio Lluís Guarner, yo dije que cuando uno está escribiendo las últimas páginas de los últimos capítulos de la vida, y yo estoy ya en esos últimos capítulos, pues parece que ya se están acabando. En el premio Lluís Guarner me escribieron un capítulo, una página del último capítulo. Y hoy vosotros, con este homenaje, aún estáis escribiendo otra página. Otra página que para mí es muy importante. Para mí es muy importante porque la estamos escribiendo en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico. Y el Jardín Botánico, ya se ha dicho aquí, pero yo quiero también decirlo. El Jardín Botánico para mí ha sido algo tan especial que es, de todos mis trabajos, del que más satisfecho me encuentro. Y desde el que más satisfecho me encuentro por una razón. Porque es un trabajo que es perecedero. Da igual que vengan los Citation Index que no. Es un trabajo perecedero y será citado. Y además, otra cosa, y encima lo habéis hecho más perecedero. Pero es un espacio que lo científico se proyecta a lo social. Y creo que eso es algo que es un papel de la universidad, proyectarse en lo social. Y si la universidad se proyecta a la sociedad a través del Jardín Botánico, es para mí una gran satisfacción también. Yo cuando veo a los niños correr por el jardín y aprendiendo a través de las plantas, a los estudiantes aprendiendo biogeografía y filogenia en el jardín, a los jubilados disfrutar de este espacio único en el centro de la ciudad, o los turistas disfrutando y que se quedan maravillados de ver esta colección de árboles y otras colecciones que tenemos, pues eso creo que ya es algo importante. Yo, por lo tanto, creo que el lugar, el marco y la situación para mí es verdaderamente el mejor que podríamos tener. Yo ahora que ya estoy jubilado, ya no soy emérito, pero soy emérito honorario, porque la universidad nuestra es generosa y cuando dejas de ser emérito te hace emérito honorario por vida, lo que significa que puedes utilizar sus instalaciones. Por lo tanto, aprovecho para dar gracias también a la universidad, que eso es una cosa muy buena. Hasta que el director a futuro me echen y me digan que ya no puedo venir por aquí. Pero yo quiero decir una cosa, este trabajo que se realizó aquí, no lo realicé yo solo, y esto es muy importante. Yo he sido un convencido del trabajo en equipo, y yo he sido la persona que figuraba, pero detrás de mí he tenido un equipo muy modesto inicialmente, 3 o 4 personas éramos,
ahí estábamos, pero una cosa que me llamó la atención y que luego he visto que todos han seguido es la ilusión y el entusiasmo que todos pusieron en aquel proyecto. Y, y lógicamente, detrás de todo ello estuvo la universidad que confió en mí y aceptó el proyecto que yo presenté para llevar a cabo esta rehabilitación. Y la universidad puso confianza en mí, en la persona del rector La Piedra, que fue con el que iniciamos esto, y luego los rectores Pedro Ruiz y Paco Tomás continuaron teniendo confianza, renovándome esa confianza. Y luego el rector actual, Esteban Morcillo, yo ya no era director cuando él se hizo cargo del rectorado, pero sí ha apoyado y respaldado, obviamente, esta obra. Por lo tanto, sí quiero destacar, y lo voy a hacer, es la figura de Francisco Tomás. Y lo voy a hacer por una razón, porque el Jardín Botánico era un proyecto que había que creer en él. Y una de las personas que más creyó en él fue Francisco Tomás, mucho antes de ser rector de la universidad. Y con él tuve yo siempre un apoyo y un respaldo tremendo. Por eso lo quiero. Bien, hay una cosa que se ha hablado aquí de distintos periodos del jardín, y se ha nombrado también a José María López Pinero. José María López Pinero, yo aprendí mucho con él, los dos formábamos un buen equipo, y él me dijo una vez que yo formaba parte de los directores que sacaban al Jardín Botánico del desastre, me dijo él. Y entonces me recordó efectivamente todos los rectores han hecho una labor meritoria, pero me recordó a dos por las circunstancias. Uno de ellos fue Lorente, que en el año 1806 dio su discurso de apertura de este jardín, que se había trasladado de la Alameda al huerto de Tramoyeras. Pero Lorente tuvo la desgracia de que las tropas napoleónicas atacaron por aquí, por la puerta de Cuarte, a Valencia, y arrasaron el Jardín Botánico. Y Lorente fue condenado a muerte por haber defendido con un grupo de estudiantes al Jardín Botánico. Y gracias a León Dufour, un médico botánico que era médico con el general Suchet, era médico, el médico botánico que era León Dufour, consiguió que le amnistiasen y no le segasen la cabeza. Y luego el otro fue Pizcueta, porque Pizcueta cogió la antorcha de Lorente y rehizo el Jardín Botánico, que estaba destruido, y hasta el año 1829 no comenzó la reconstrucción del jardín. Por eso José María López Pinero decía que éramos 3 directores que habíamos sacado el Jardín Botánico de desastres de una u otra naturaleza. Yo también no quiero poco más que decir, pues no me alargo mucho, recordar que hoy día el jardín ya no es lo que era cuando yo me hice cargo de él hace 30 años. Antes he dicho que éramos muy pocos. Estábamos, pues del staff, digamos, del jardín, estábamos Aguilella, estaba Jaime, y luego en la administración estaba Amparín, la querida, discreta y leal Amparín, que por ahí está. Y luego quiero recordar también a aquellos jardineros de la época. Que éramos unos pocos, entusiastas, ya algunos ya mayores y tal. Ya no queda ninguno entre nosotros de aquellos, porque unos se han jubilado mucho. Y ahí estaban Ricardo, los Antonios, Domingo, Miguel, Faustino, Genaro, exactamente, etcétera, y una persona que tampoco está aquí, que es la entrañable Pilar, que era otra de las personas que era de limpieza. Bueno, a estos sí los quiero nombrar, porque fueron personas que me ayudaron mucho con su entusiasmo y que no decaí. Bien, quiero decir con esto, resumir en 2 cosas: labor colectiva, que es lo importante, y respaldo de la universidad. Esos son los puntales. Yo ahora me siento útil
porque la directora recurre a mí de vez en cuando para que haga algún cartelito de la flora mediterránea, para que haga los carteles de las plantas grasas y para otras cosas. Y las monografías que hemos publicado también del jardín. O sea que por lo tanto yo sigo siendo, me siento útil viniendo por el jardín. Y ya finalmente, permítaseme, quizá con un poco de emoción, para concluir esta cloenda, un recuerdo a alguien que me falta, y es a Carmen. Carmen, que era mi esposa y que soportó ausencias, disgustos y problemas. No puede estar aquí con nosotros, pero me compensa que están aquí mis hijos, mis nietos y mi hermana. Mi hermana María.